al punto en el que empezamos a grabar y vamos al test de integración que nos había quedado pendiente. Ya los títulos se están volviendo algo complicado, les cuento, en los videos porque estamos abarcando más de un tema por video. Así que sepan que a este le voy a poner test 3. Al anterior le puse test 2. Eh, Vamos a compartir pantalla. Están viendo, ¿no? Sí. Bien. ¿Necesitan que agrande un poco la letra? ¿O así está bien? Ah, sí está bien. Imagino que así está bien. Ya está cambiada. Me adelanté. Em, bueno, este era el último caso de test que lo que habíamos hecho era hacer un test de integración sobre un endpoint del tipo post y, digamos, el caso en el que todo sale ok. Lo que me quedaría pendiente para los test de integración es testear un método post, ¿sí? Em, y verificar el contenido completo de la respuesta, ¿sí? O sea, como vemos acá, simplemente hacemos que ejecute la performance, ¿sí? Moqueando todo el proceso y qué sé yo, y verificando que lo que responda sea de determinado tipo, que el status code sea ok, ¿sí? Y nada más. Ahora lo que vamos a hacer es algo muy similar a esto, pero comparando la respuesta que obtuvimos con lo que realmente, lo que nosotros queramos, ¿sí? Un objeto DTO que nosotros queramos, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, vamos a arrancar como siempre con, bueno, vamos a crear un método. Este proyecto obviamente lo van a querer, ¿no? Yo se los había subido el jueves, ¿no? Ok. Sí a todo. Fantástico. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este caso es, así como en el caso anterior, definimos lo que nosotros le vamos a enviar, ¿sí? Tenemos que hacerlo acá también, ¿sí? O sea, hay que hacerlo en este test también. Este es el DTO que vamos a enviarle. Y así como también tuvimos un object writer para transformar ese objeto en un string que tenga forma de JSON, ¿sí? También vamos a tener un object writer. De hecho, si quieren, este object writer podríamos definirlo y declararlo como atributo de esta clase, ya que lo vamos a usar muchas veces, ¿sí? No está mal utilizarlo de esta forma, ¿ok? No hay ningún tipo de problema. De hecho, esto lo podemos sacar. Entonces nos queda un código un poquito más corto, ordenado, si se quiere, ¿sí? Entonces ya estaría, ¿no? Lo definí como atributo de esta clase, por ende puedo utilizarlo en cualquiera de sus métodos, ¿ok? Y lo que vamos a hacer, aparte de definir este payload, ya tenemos preparado el writer, acuérdense, es definir la respuesta, ¿ok? Y la respuesta es, ya la voy a buscar, acá tiene que estar en el controller. La respuesta va a ser un user_DTO, ¿sí? Entonces vamos a hacer, era esa, ¿no? Sí, un user_DTO que le ponemos un nombre, si no me equivoco. Listar un usuario, no me acuerdo qué estábamos haciendo acá, perdón, ¿eh? Post, crear era otro, habíamos hecho otro controlador. Ay, no, cancelé sin querer. Bueno, si alguien se queja en el grupo, avísele que entre de nuevo, que le puse que no sin querer. No lo admití sin querer. Este era. Vamos a crear, bueno, tenemos un string, vamos a retornar un string, un hello_DTO, digo, perdón, donde le seteamos un determinado valor a ese objeto. Bien.
Entonces, como respuesta, tenemos otro hello.dto, pero es un response. Que va a contener exactamente todo lo que recibimos en el mensaje, ¿sí? Y se le agrega esto que está acá. Entonces lo que podemos hacer es, pegamos esto que está acá, pegamos esto que está acá, y envolvemos todo esto en, en comillas. Ahí estamos. Bien, entonces tenemos ahí definidos el objeto que va a ingresar, que se llama payload, y el objeto que esperamos que retorne, que se llama response.dto. ¿Sí? ¿Hasta acá venimos bien? ¿Alguien tiene una pregunta? Bien, cabe destacar que tenemos que construir el objeto, ¿sí? Como nosotros queramos, ¿sí? O sea, este objeto podemos construirlo como nosotros queramos, el de respuesta. Pero tiene que coincidir con el objeto con el que realmente va a responder, ¿sí? En este caso, como es un hello.dto y habíamos hecho este caso para que sea simple y rápido, lo construimos de esta forma. Pero si tiene más de un atributo, construyanlo con lo que saben que va a retornar. Y no necesariamente tienen que ser del mismo tipo, ¿sí? Eso es otra cosa. O provenir de la misma clase. Em, Vamos a hacer este proceso dos veces, ¿sí? Una vez para lo que sería el payload.dto, no sé por qué me grita esto. Ah, porque tengo que agregar la excepción. Y otra vez para lo que sería el response, ¿no? Este va a ser payload.json y este va a ser response.json. Y acá le vamos a enviar response.dto. ¿Sí, Mati? ¿Eso qué son los payload? El payload es em, lo que enviamos por body en una request. ¿Sí? Se le llama payload también. Ok. Entonces, lo que estamos haciendo acá, como test de integración, es verificar desde el endpoint, desde la request, que le vamos a enviar a un endpoint para testear si todo funciona bien, hasta la response que nos va a responder ese mismo endpoint, ¿sí? Eso es lo que se hace. Nos vamos a basar o vamos a guardar el resultado de la ejecución del, del endpoint en algo que se llama MVC result. Le vamos a poner response solamente y vamos a hacer uso de, si quieren, mediante el this, mock MVC, que es el objeto mediante el cual vamos a acceder al método perform, perdón, y mediante el cual vamos a definirle el el tipo de método que vamos a invocar. Mock MVC request builders .post y vamos a poner lo mismo, ¿no? Barra crear saludo. ¿Sí? ¿Hasta acá venimos bien? Acá me faltó una... Ah, no, está bien. Se cierra ahí. Se me había chingado. Bien, vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Vamos a poner un content type. Uy. Y adentro vamos a poner media type. Punto application bar-json. Y vamos a ponerle el contenido que le vamos a enviar por body, ¿sí? Que el content va a ser nuestro payload JSON. ¿Sí? Va a ser este objeto transformado en JSON. ¿Ok? Una vez que tenemos definido eso, podríamos empezar a testear esto que está acá, ¿no? O directamente poner el unReturn, ya que si vamos a verificar todo el objeto, no hace falta poner, bueno, el undoPrint, quizás sí.
porque nos da información, pero quizás no hace falta hacer los specs que están acá, ya que vamos a verificar toda la respuesta que va a estar guardada en este response. ¿Ok? Martín, todo ese content type, content, undo, ¿eso es todo parte de Mockito? Todo esto es parte, sí, todo esto es Ok, parte de MockMVC, que va a ser la librería o el framework que estamos usando para test de integración. joya. Bien. Si querés, fíjate acá, te dice de qué clase proviene este content type. Viene de mock HTTP Servlet Request Builder y pertenece a Spring, justamente. ¿Sí? Bien. El unreturn lo que nos provee es de justamente devolvernos un response, ¿sí? Y lo vamos a guardar, que es un MVC result. Lo vamos a guardar en este response. Y ahora sí, como habíamos hecho en el primer caso, ¿qué podremos hacer para analizar esa respuesta? ¿Qué piensan ustedes? Los que estuvieron en la clase anterior, digo. A Mati no le pregunto. Zafaste, Mati. Si hacemos un poco de memoria, capaz que lo encuentran ahí. ¿Ya se descargaron? ¿Assert? Correcto. Ahora, si tenemos la respuesta, podríamos hacer un assert, ¿no? Podemos hacer un assert true. Importamos la... No. Quiero que me digas que podés permitirme importar lo que yo quiero. Ahí está. Acuérdense que tiene que ser la de Júpiter, ¿sí? Y lo que vamos a comparar, si queremos acá, en el primer argumento del assert true, es el response JSON, ¿sí? Que habíamos preparado en formato JSON para comparar con la respuesta. Pero si nosotros comparamos esta respuesta con nuestro response JSON, van a ver que estamos comparando un string contra un MVC result. Por ende, y esta respuesta es toda la response, ¿sí? Entonces tendríamos que acceder al body, ¿sí? Como ya les había mostrado, que es mediante getResponse punto getContent as string, ¿sí? Creo que era así. Y si no perdimos. Using boolean, parse boolean. Perdón, puse assert true y no quería eso. Quería assert equals. Ahí va. Ahora me va a gritar por el assert. Deme un segundito. Vamos a hacer así. Listo. Suficiente. Perfecto. Ahora sí. Estaríamos comparando el response JSON con el body del response, ¿sí? En formato de string. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Si corremos este test, en teoría debería dar OK, a menos que nos hayamos equivocado en la construcción del objeto. Probablemente fue eso. A ver, vamos a ver qué falló. Fíjense que nos dice que falló. Miren. Dice, el body es adiós José. Y la respuesta es adiós José. Ta 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 ta. ¿Qué hay diferente? Bueno, podemos verificar la respuesta, ¿no? A ver qué. Ah, claro. Ahí. No entiendo yo la diferencia. ¿Ustedes lo ven? O sea, la diferencia es que esto tiene un enter acá, un barra n. Este no. Y atrás también, ¿será? Y acá atrás. ¿A dónde atrás? Después de las comillas de Narnia. Que acá hay un espacio, ¿no? También ahí hay otro enter, Sí, 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 sí. supongo. Acá hay otro enter. Imagino Pero yo sí, que debe estar tirándonos eso. Sí, es como está formateado, en realidad. es como está formateado, exacto. Podríamos, a ver. Podríamos tratar de pasarlo si quieren.
yo estoy viendo. O sea, esto es lo que esperamos y esto es lo que nos retorna, ¿sí? O sea, nosotros en nuestro expected, ¿sí? En nuestro payload JSON, perdón, response JSON, lo que tenemos es algo que tiene formato JSON literal. Y lo que nos está mandando o retornando es algo que parece un JSON, pero no respeta los enters y todas esas cosas. A ver, vamos a tratar de corregirlo. O sea, son exactamente iguales, contienen el mismo texto, sí, pero tienen diferente formato. Pero vos no lo pediste como string, por ahí me equivoco, pero. Sí, pero lo que sea que está obteniendo, o sea, este método que se llama getContentAsString no posee un formato JSON de la respuesta. A ver, vamos a probar esto así. ¿Qué es lo que retorna esto? Perdón, ¿eh? Estoy verificando si no había algo que me podría ayudar. Es un buen momento para probar la calculadora mágica del debug. Es que ya sabemos lo que tiene. Ya sabemos. O sea, lo único que tengo que hacer es que el string S lo podamos transformar haciendo no nunca falla. Eh, lo podamos transformar de una forma muy similar a esta, ¿no? Entonces, si yo hago esto así, lo que pasa es que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero podríamos, porque sabemos que está teniendo una diferencia de formato. Si yo uso el writer para transformar esto, eh, write value as a string, y utilizo esto que está acá, yo solo quiero corroborar que esto es verdad. O sea, que es una cuestión de formato, ¿no? Vamos de nuevo. A ver dónde está la diferencia. Me agregó algunas cositas. Tipea. Sí. Me agregó algunas cositas. A ver. No, no, claramente no es lo que yo quiero hacer. Y la respuesta no posee. A ver. Esto antiguamente funcionaba, ¿eh? Puede ser una cuestión de. Ya estaba probadísimo esto. Vamos a verificar el método. Mostrame la implementación del método, por favor. Me devuelve un mock HTTP Servlet Response. Ok. Me devuelve un mock HTTP Servlet Response. Que claramente es diferente a esto que está acá. O sea, yo esto lo corro de esta forma y también va a fallar, ¿no? Y de hecho me va a decir otro error quizás. Puede ser que lo que me esté devolviendo sea completamente diferente. Claro. Me devuelve una dirección de memoria de un objeto. Bien. Bueno, tengo otra forma de verificar esto. Si quiero, ¿no? Si quiero configurar un writer para que me escriba las cosas que posee en formato de string sin contenido, o viceversa, yo pensé que lo que podíamos hacer era usar el writer en ese string que teníamos ahí, pero el writer funciona sobre un objeto, ¿sí? No sobre un... No sobre un... eh, string, digamos, sobre un objeto del tipo que yo quiera. Cuando lo hago sobre un string me esquipea algunos caracteres, vimos que tiene algunos problemas. Bueno, acá podríamos corroborar otras cosas. Eso se los debo, ¿sí? Lo veo para otra clase.
porque es raro que no me esté formateando correctamente la respuesta. Si yo la verifico en Postman, esa respuesta tiene formato de JSON, igual que como yo se lo seteé, ¿sí? Yo recuerdo que había hecho esto varias veces. Bueno, tengo que verificarlo. ¿Sí, Carlos? Martín, consulta, yo había preguntado, ¿no existe un comparador que en lugar de comparar string compare JSON? Lo que pasa es que lo que estamos usando acá para comparar es un assert. Ujú. O sea, lo que podemos hacer, si querés, es un assert true. Eso se podría hacer. Uy. Y adentro, ¿sí? Realizar la comparación. Si yo digo JSON, Ah, por campo. exacto. No, así, con un equals o un método compare o lo que vos quieras, ¿sí? Ok, ok, ok. Pero sí, hay uno que toma el JSON como entidad JSON, aunque tenga 4 renglones en blanco, igualmente dice son iguales. A ver, si yo acá uso un equals, va a ser exactamente lo mismo que hacer un assert equals, ¿sí? Ujú. Si yo uso esto, get, perdón, quería ver una cosita. Quería ver si el handler trae algo o no. Em, Me gustaría ver este que dice get char set fallback no sé cuánto. Porque hay dos diferentes y yo recuerdo que había uno solo. O sea, esto va a ser lo mismo que hacíamos antes. Fíjate que me lo trae en una sola línea. Ah, ahí bueno, me dijo que es diferente, ¿no? Estábamos esperando un true y nos respondió false. Porque claramente esto es diferente a lo que yo le planteé. Em, el trim saca los espacios, pero no recuerdo si hay algún método que me ayude con los enter o con los saltos de línea. Podrías probar la calculadora mágica, te va a gustar. A ver, dale, decime. Marcale un breakpoint, hacele un debug en vez de correr. Eso te va a habilitar el evaluar expresión. Entonces ahí vos tenés la calculadora al lado de donde entras y te moves a los lugares. Tiene una forma de calculadora más a la derecha. Esta, sí, Esta. Entonces ahí vos podés evaluar cualquier expresión que quieras. Digamos, si vos querés ver qué es lo que te está trayendo response.getResponse, lo puedes poner ahí adentro. vamos a probarlo. Marcos, ¿qué sería? ¿Como un intérprete de Java? No, Eh, acá te va a mostrar el valor del objeto que vos quieras. O del Ah, método que vos quieras que esté habilitado. En este caso, si querés puedes seguir dándole ahí, poner el punto get sí, containers string y te está evaluando en, digamos, la variable, sin que tengas que cortar y volver a ejecutar. correcto, correcto. Ahí está, ahí lo tenemos. O sea, esto es evidentemente lo que ya habíamos visto que nos retornaba, ¿sí? Y si comparamos con payload.json y vemos qué valor tiene. Payload.json tiene algunos caracteres extra, que es lo que yo les decía. O sea, este que tiene barra n, barra lo que sea. No, como un replace all. Pasa No, que no, uno no. te está trayendo el string puro. Claro, El primero que probamos te trae el string puro. Y claro. el primero es un string convertido a JSON. Exactamente. O sea, el primero usó el writer que nosotros le definimos acá arriba. Si yo le saco esto, déjenme probar una cosa. Permiso, con su total permiso. Vamos a correrlo de nuevo. Me sigue diciendo que es falso. Ah, no paré, lo quería hacer con debug. Ahí va. Qué buena que está la calculadora. Me encantó. Está buena la Vamos de calculadora. nuevo. Lo que nosotros podemos manejar y manipular es esto que está acá. ¿Sí? Eh, me parece extraño que el content, perdón,
response.getResponse. O sea, podemos hacer triquiñuelas, obviamente, ¿no? El replace all y todo eso. Podemos hacer triquiñuelas para sacarle los barra n y barra r. Pero no es la idea. La idea es que transformemos, o sea, que lo que nosotros podamos obtener provenga de, o tenga lo que nosotros queremos que tenga, y listo. Content. Podemos obtener el buffer size. Contains header. Quiero ver si hay algo que haga referencia al contenido, pero no como una cadena, un array de bytes. Lo dudo. Bueno, van a tener que creerme que esto ayer funcionaba. La idea acá, en realidad, en definitiva, es compararlo, ¿no? O sea, lo que les decía antes. Si quieren podemos agarrar este string y redefinir o realizar me lo sigue marcando así. Realizar una comparación con un compare to o con un equals o con lo que sea, redefinido, ¿sí? En algún lado. O mismo con un método nuestro que puede ser inclusive estático, ¿no? Le enviamos las dos cosas y que retorne true o false y listo, ¿no? Entonces ahí ya la comparación va por nuestro lado, ¿sí? La comparación que realizamos es lo que nosotros queremos hacer realmente. Contains podría ser. A ver. ¿Vos decís que contains nos va a responder positivamente, Marcos? Yo digo que podemos poner un contains José te quiero mucho y por eso se gasta más tiempo en hacer un test que en hacer un deploy. Bueno, ahí va. Sí, la idea quizás es analizar toda la respuesta, ¿no? Después si queremos podemos jugar todo lo que queramos con esto. O sea, por ahora lo vamos a dejar así. Vamos a dejarlo con assert equals. Les voy a dejar el JSON. ¿Y si a response JSON le puedes hacer un get o es un string puro? Es un string puro. Me olvidé que iba acá. Ok. Me molesta que esto me lo marque en amarillo, perdón, ¿eh? Es porque tiene un problemón. Ok. Bien. Y por otro lado, esto lo vamos a dejar así. Uy. Como ya les había mencionado anteriormente, podemos usar acá quizás un 200 con el status, ¿sí? Response.getResponse.getStatus. Podríamos hacer algo así como las mismas verificaciones que hacemos en el test de arriba, ¿no? Donde verificamos que el content type sea este. Changos. Dame solamente esto. Sin caracteres de escape, por favor. Gracias. Y en vez de ponerle getStatus ponemos getContentType. ¿Sí? Entonces, estas verificaciones, que son las mismas que veníamos haciendo antes, las podemos hacer. Mi idea con el traspaso de DTO a JSON era poder comprobar que lo que nos responde es lo mismo. Antiguamente funcionaba, hoy no. Así que se los debo. La próxima clase lo busco y se los paso. ¿Sí? En cómo es. De todos modos ya sabemos que con un replace all podemos solucionar muchas cosas. Bien, en este caso la respuesta está bien porque el content type está correcto. Tenemos un 200, ¿sí? No hay ningún problema. Me falló el maldito JSON, che. O el mapper. Bueno, hasta acá venimos bien. Más allá de este pequeño inconveniente, barra incidente. Se cayó alguien. Estamos Sí, todos. muy bien. ¿Estamos todos Salvo seguros? capaz la persona que se cayó, pero bien. Ok, ok. Bueno, entonces, lo que nos quedaría, ¿sí? Es hablar un poquito del cierre del cierre de este módulo
que es una pequeña comparación entre test unitarios y test de integración, ¿sí? Y si quieren le dejo alguna lista de anotaciones que quizás en algún futuro les pueden venir bien. Como eh, es el momento de elevar la voz. ¿Por? Qué malo. ¿Qué hicimos? ¿Qué rompimos? Esperen que voy a poner esto acá bien, bien bonito. El WebMVC test, ¿sí? Se utilizaba en algunos test para utilizar pruebas con mockMVC, ¿sí? Deshabilita la autoconfiguración, ¿sí? O sea, este autoconfigure lo deshabilita, por ende nos permite configurar manualmente algunas cositas, ¿sí? Por ejemplo, se usa mucho cuando queremos, qué sé yo, configurar algo respecto a un token de autenticación sobre un determinado endpoint, ¿no? Está bastante interesante. Si quieren analizarlo, buscarlo, tan bueno. No lo vamos a ver Ya, acá. ya sé lo que fallaba en el hacer equals. Dime. El response JSON está llamando al toString por defecto que tiene las separaciones del enter. No me lo digas. Bueno, ¿en qué lugar? En la parte de abajo donde le pones comparar el response JSON que ya está convertido. O sea, en el hacer equals, Sí. el response JSON está llamando al Llama toString. al toString. Me la juego. O sea que podríamos agarrar esto y sacárselo, por ejemplo. Podríamos poner directamente el texto, adiós José, te quiero mucho, nos vemos en Narnia. Sí, y eso funcionaría. Sí, o Probémoslo. reemplazo. Sí. Igual esto no siempre va a ser de esta forma. O sea, podemos probarlo para ver si Le esto... faltaría el saludo adelante y creo que ¿Cómo saludo? estaríamos. Ah, sí. Saludo dos Sí, sí, sí. puntos. Sí. Esto va con carácter de escape. No me acuerdo la... Podemos copiar y pegar ahí abajo que está. Esto. Y si lo pones entre comillas te lo va... Ahí está. Gracias. Perfecto. Se me fue de la cabeza. Al 92 era, ahora lo quiero saber. Jaja, bien. Sí, sí. Tengo tres posibilidades. Al 94, al 92 o al 96. Probé al 96 y al 94 y la última era al 92. Bien. Esto debería funcionar, ¿no? En teoría. O sea, esto sí funciona. Estoy bastante seguro. El tema es que... me gustaría que funcione con este tipo de objetos porque no vamos a poder escribir todo el JSON dentro del primer argumento del equals. Es mucho más cómodo enviar directamente un objeto, ¿no? Entonces, Sí. por eso era que yo lo hice de esa forma. Pero Y esto, lo que se podría hacer, si no, quizás es comparar un objeto y no un string. bueno, eso también, sin duda, sin duda. O sea, lo que yo quería comparar en este caso era el JSON de respuesta, ¿sí? El JSON con el que nos responde el controlador con respecto a un JSON que nosotros tenemos, ¿sí? Eh, lo que podemos hacer si quieren es agarrar este contenido como si fuera un objeto y compararlo con otro objeto, ¿sí? También se puede. Bueno, continuamos con esto. MockBean nos permite simular algunos beans, ¿sí? Mockear algún tipo de bean. Bueno, esta ya la vimos, inject mock, que lo que hace es inyectar una dependencia o inyectar a un bean dentro de otro. Me faltó arroba extend with, este lo usamos. El extend with, ¿se acuerdan que lo usamos acá arriba? Ah, no, lo usamos en el de mock de unitarios. Acá no lo usamos.
em, simplemente nos permite usar la extensión de Spring, ¿sí? Que inicializa el contexto de Spring cuando sea necesario. Y context configuration em, carga una clase de configuración custom, ¿sí? Que nosotros queramos. Y web app que permite cargar el contexto web de la aplicación, ¿sí? Bueno, son como algunas. Algunas ya las usamos, ¿sí? Como esta y esta, y algunas no, ¿ok? Entonces, si quieren, son como anotaciones que pueden llegar a utilizar alguna vez en su vida, así que se las dejo por ahí. Bien. Y por último, vamos a charlar un poco sobre test unitario versus test de integración. Y para esto me gustaría hacerles una pregunta. ¿Podemos decir que las pruebas unitarias y las pruebas de integración o los test de integración y los test unitarios son exactamente lo mismo? No, Bien. ¿Por qué, Andy? porque uno prueba la porción más chica testeable y el otro está probando todo un proceso. Ok. ¿Alguien más quiere comentar algo al respecto? Nana, que dijo que no. Había un tema de performance también, ¿no? Que habías comentado que los de integración eran como bastante más pesados que los unitarios. Correcto. Hay un tema de performance también en el medio. De hecho, no me acuerdo si en esta teníamos nosotros la parte de test. Ah, acá está. Lo que vamos a hacer es correr este. Bueno, con respecto a la performance, claramente si yo corro todos los test de integración, desde la clase se puede hacer, ¿sí? Fíjense que por cada uno de los tests levanta el contexto, Spring, corre el test, etc. Y si yo corro, igual en este caso, justamente estamos levantando también el contexto de Spring. Fíjense que lo levantó el contexto de Spring. Toman tiempos similares. Igual ya están en memoria también, creo. Pero toma tiempos similares, ¿sí? Porque justamente estamos levantando el contexto de stream para poder inyectar algún mock. Pero fíjense que este, por ejemplo, me tomó 360 milisegundos, este 10, este 30, este 6. Y si yo ejecuto, por ejemplo, esta clase, que tenemos un solo test, ¿no? También que tenemos un solo, pero si tuviéramos 10 sería más o menos lo mismo. Podemos chequear el tiempo de cada uno, ¿no? O sea, sería un poco la idea. 243, pero si yo lo corro de nuevo, ojo que no les mienta esto. 255, un poquito más, ¿no? Y así. En este caso me está dando un poquito más los test unitarios. Insisto, debe ser por esto de que estamos levantando Spring, ¿sí? Pero en general, los test unitarios suelen tardar un poquito menos, o bastante menos a la larga. Tenemos un test de integración. Una vez que se levantó el contexto de Spring, el test de integración tarda menos. Fíjense que los estoy corriendo de a uno y cada uno individualmente me tarda 300, entre 300 y qué sé yo. Y 360, podríamos decir, milisegundos. Si yo corro un test individualmente de unitario, este me tardó 37, ¿no? Si vemos el otro, este tardaba un poquito más, me parece. Tardaba un poquito más, sí, 200 y pico. Pero se nota la diferencia, ¿no? O sea, nosotros a la vista no lo notamos, pero los números hablan, ¿no? O sea, los test de integración individualmente me estaban entre 300 y 360 y el unitario que más tardó son 238. Si hacemos esto por 500, son algunos segundos de diferencia, ¿sí? En ese sentido son más costosos. Bien, ¿qué más? ¿Por qué no son lo mismo? ¿O por qué no son iguales? O
¿Qué más estuvimos viendo sobre eso? Porque con test unitarios puedes probar todo y con test de integración únicamente recorres un camino. Expláyese, hombre. Con test unitarios puedes probar todos los métodos que no precisamente pasen por el medio de un proceso. Ok. Entiendo tu punto. ¿Y con test de integración? Con test de integración puedes probar caminos, Bien. pero no podrías probar todos los caminos en los que puede bifurcar el camino principal. En un solo test no. Y en algunos casos borde tampoco. Está bien. Está bien. ¿Qué les pareció más fácil de escribir? ¿El test unitario o el test de integración? Ninguno, pero el unitario. Dije más fácil. Claro, fíjense, o sea, todo lo que sería parte de la range en un test unitario es bastante corto, ¿no? Es un poco más pequeño de escribir e inclusive ejecutar el método. Fíjense que es llamamos al método que estamos testeando, vemos la respuesta y ya estamos comparando. En cambio, en un test de integración, bueno, lleva más configuración, ¿no? Aunque a mi parecer y para mi gusto los test de integración son más fáciles en general. Los test unitarios son más simples de escribir, ¿sí? Y eso significa menos tiempo también, de fabricación de test, digo. Y con respecto a, qué sé yo, el momento en el que vamos a desarrollar el entorno de test, ¿qué piensan al respecto? Digo, o sea, yo puedo empezar antes de terminar todo el desarrollo de los test unitarios, los test de integración. Yo puedo hacer test de integración primero, puedo hacer test de integración después, sí, no, ¿por qué? Fundamente. Test de integración, a menos que trabajes con, no sé, primero armando los test, no lo vas a poder generar. Vas a tener que tener toda la implementación terminada para poder testearlo. El test unitario podés ir armando los test a medida que vas terminando los métodos. Eso con respecto al tiempo de desarrollo, pero supongamos que ya tenemos toda la implementación hecha. O sea, ¿cuándo testeamos con test de integración y cuándo con test unitario? Es importante esto. Si ya está todo hecho, te conviene para mantener los developers en la empresa testear con test de integración, porque si vas a hacer test unitarios sobre todos los métodos que ya están hechos, y vas a perder mucho tiempo. Pero te Y- va y el- a pasar, Marcos, que te van a pedir test unitarios sobre todo el desarrollo. sobre algo que ya está completo y te dicen, mira, tengo esta aplicación, quiero que la llenes de test unitarios Si y no tiene, te lo van a ¡chao! ¡Suerte! qué sé yo. Depende. Lo que pasa, por ejemplo, en la empresa que yo entré hace 2 meses y me tocó hacerme cargo de un desarrollo en Java que no tiene ni un solo test, ninguno, absolutamente ninguno. La primera vez que me dijeron, bueno, mira, hay que deployarlo y ver si anda, ni siquiera compilaba. A ese nivel estaba desarrollado. Entonces, te vas a tener que gastar el tiempo en hacerlo. Justamente si vos testeás, después no tenés todos estos problemas, pero alguien se va a tener que hacer cargo en un momento. Claro, si sacás una story y a esa story le haces un test unitario, por lo menos del mejor de los casos, bueno, va porque va de la mano con tu desarrollo. Si te dan todo y tenés que estar testeando, y te va a llevar capaz más tiempo que lo que llevó el desarrollo en sí. Totalmente, ¿sí? Es como vos decís. Pero ¿qué harían primero? ¿Test unitarios o test de integración? Acá estamos En ese peleando. caso, integración de cabeza. Obviamente. Integración. Primero querés saber si anda el path. O sea, sin probar módulo por módulo, te arriesgás a hacer un test de integración. Es que así voy a obtener por lo menos si el camino completo funciona. Si No, no, así vas a no funciona obtener, el camino completo, en algún lado rompe y voy a tener que empezar a ver dónde rompió. no sabes dónde rompe.
acá. Tenés algo muy grave también. Que Haciendo eso así, perdón, Marcos, Andy, haciendo eso de esa forma, vos podés saber que la respuesta no es la esperada. ¿Sí? O sea que o sea, depende de la cantidad de capas que tengan, ¿sí? Sepan que la arquitectura que nosotros usamos no es la única que existe, ¿no? Pueden haber más capas, pueden haber más capas de abstracción dentro. Vos con esto te asegurás que la comunicación entre las diferentes capas o entre los diferentes módulos de tu software funcionen. Si fallan, vos lo único que sabés es que o la respuesta esperada no es la que obtuviste o, o que tuviste un error, una excepción o lo que sea, ¿no? Pero si la aplicación es muy grande, va a estar difícil encontrar el lugar en el que rompió. ¿Se entiende lo que voy, no? Digo, Sí. vos haces un test de integración, decís, bueno, listo, lo que le mando es A, tiene que retornarme C. Pero en el medio, vos nunca testeaste ninguno de los módulos individualmente. Entonces no sabés qué es lo que está pasando. O sea, pensalo con o sea, no lo pienses con el diario del lunes diciendo, bueno, si esto funciona, ya está. Porque claro, o sea, en un mundo ideal, si pasa el test de integración, somos todos felices. Pero nunca es un mundo ideal. se complementan, no se suplantan, pero vas a llorar mucho haciendo unitarios para todo un desarrollo ya hecho. Lo que pasa es que no estamos hablando, no te van a tocar nunca aplicaciones pequeñas. Ese es el Claro, tema. Entonces, hacerte justamente. unitario es justamente una patada en la entrepierna siempre. Y sí, Si estás hablando de un desarrollo así. Quizás no es un CRUD de 4 operaciones con 3 pavadas y listo. no, ni hablar. Y ni hablar si tenés autenticación con token en el medio, que tenés que también testear toda esa parte. Exacto. Son De, endpoint aparte. Son de otros hecho, endpoint más. nos pasaba mucho en un microservicio que se nos rompía, o sea, no terminaba de deployar porque se comunicaba con el servicio de un tercero, y ese servicio a veces respondía en tiempo y a veces se le iba el timeout. Ese es otro problemón. El tema de cómo manejar el traffic layer, ¿no? Cómo manejar problemas de tráfico, ¿sí? Esto se esperó demasiado, ¿qué hago? Lo arregló gente con más seniority, obviamente yo. Bueno, eso es todo un Saqué tema. mi carta de junior ahí, dije, no. Banderita roja ayuda, ¿no? En ese momento. em, hay gente que se dedica especialmente a eso. Así que gracias a Dios que existe. Sí, ahora muestro, Carlos. Ahora muestro. Bueno, mi recomendación en este sentido es, siempre que vayan desarrollando, vayan haciendo test unitarios, aunque sea de un caso positivo, ¿sí? Unitarios, siempre. Sobre un caso positivo del método que están desarrollando, del módulo que están desarrollando. Y al finalizar, pueden realizar un test de integración sobre todo el camino por el que pasó su propio módulo o los módulos que ustedes crearon. Esa sería como la forma correcta. Pero como yo les planteé, no siempre existe la forma correcta. De hecho, Andy dijo, mira, yo me encontré con esta aplicación que no tenía ni un solo test, ¿no? Bueno, los riesgos de aplicar test sobre una aplicación que no conozco y que está mal documentada y que no tiene test, son justamente estos, ¿no? La pérdida de tiempo, o sea, la pérdida de tiempo es la pérdida de dinero, ¿sí? Muchas veces se ve directamente afectado eso, ¿sí? Si, de todos modos, si es una empresa seria, esa empresa va a destinar los recursos necesarios para que la aplicación quede correcta. Si no es una aplicación seria, si no es una empresa seria, probablemente digan, bueno, subí la producción, si corre, déjalo, ¿no? Pero bueno, siempre está la excepción de la regla. Yo les doy mis recomendaciones. Ahora sí, podemos correr el coverage. Y ahora seguimos. Con ese comentario que hiciste al último, Martín, me hiciste acordar, en la empresa que yo estaba antes, había un desarrollador X, le decían Chicho, y era justamente la frase es, ¿cómo lo hiciste? ¿A lo Chicho? Porque Chicho era muy buen desarrollador,
pero desarrollaba horrible, pero las cosas que hacía funcionaban muy bien. Entonces no estaban testeadas, no seguían las buenas prácticas, pero funcionaban muy bien. Claro, claro. Bueno, puede pasar. Podemos tener un chicho todos en nuestras empresas. Em, Fíjense que lo que importa acá en realidad, o sea, lo que se mira más que otra cosa, es el porcentaje de líneas que tenemos cubiertas, ¿no? Em, si queremos ver una visión más general, vamos a tener la versión de la carpeta de proyecto, 58% de las líneas de código testeadas, ¿sí? Hicimos algunos tests de integración. Recuerden que esta app tiene dos apps dentro porque hice una especial para probar los tests de integración que eran bastante simples y los tests unitarios, ¿sí? Para probar el ámbito de test lo hice solo en este controlador. Entonces, no está nada mal, ¿no? 58% es bastante, ¿sí? Con lo poco que creamos, ¿sí? Bien. Yo creo que con esto ya podemos cerrar lo que sería el módulo de test, ¿sí? Em, si alguien tiene alguna pregunta, hágala ahora. Yo tengo una. Diga. Eh, Sí, en sí, algún Marcos. momento vamos a meter un test que pruebe completo pegando en una base de datos y moqueando todas las respuestas o Sí, no. claramente. Quizás no retomemos el tema de test, pero se va a hacer. O sea, Ok, es requerido, bien. ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando tengamos una base de datos, ¿qué cosas van a cambiar de acá? Andy, Perdón, Martín, te perdí, Martín. Cuando cuando tengamos una base de datos incorporada, ¿no? Y que hagamos quizás un get, ¿no? A una base, lo que sea, ¿qué cosa va a cambiar de acá? nosotros ahí estamos moqueando todo, estamos pegando, no sé qué proyecto estás usando, el de... No, el que responde chau o adiós, ¿no? Es un Bien. endpoint. O sea, en definitiva, digamos, tenga bases de datos o no el test, eh, va a seguir siendo lo mismo. Sí, 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 me refiero a que es como que vamos a tener la última capa que sería nuestro request a la base de datos. Inclusive ahora también la tenemos, existe. Lo que pasa es que no la usamos para esta aplicación, pero no va a cambiarte en nada. Vos en el test de integración lo que vas a hacer es eh, analizar la entrada y la salida. Internamente va a pasar por las capas que tenga que pasar, se va a conectar al lugar que se tenga que conectar, etcétera, ¿sí? Van a tener que tener cuidado quizás sobre los get que hacen, ¿sí? Porque probablemente si está configurada una base de datos en la application property se va a conectar a esa base de datos el test. Eh, para eso existe Stream Profiles, que yo les mencioné un poquito, ¿sí? Si definimos un perfil de test, lo que podemos hacer es pegarle a una base de datos en H2, por ejemplo, en vez de a la base productiva, ¿sí? Eso es como una recomendación básica y clave para poder trabajar esto. Em, y por otro lado, si hablamos de test unitarios, ¿sí? Eh, la capa de la capa de persistencia o lo que serían nuestros repositorios no los vamos a poder testear porque ya están testeados, básicamente. Porque vamos a usar JPA, que es, vamos a implementar JPA y los métodos de JPA ya están testeados. No vamos a poder ingresar a esos métodos, básicamente. Por ende, el repositorio podríamos decir que no hace falta testearlo directamente. Entonces vamos a tener que testear solamente los métodos del servicio, todos, ¿sí? Con cada uno de sus casos bordes, etcétera, y las excepciones que surjan de em, de algún test de integración. Nada más. Esas son como las diferencias.
con respecto a lo que vos dijiste, digamos. ¿Estamos bien? Sí, Carlos. Martín, consulta, y después para el trabajo final, en diciembre, ¿la idea que es entregarlo en qué? ¿En GitHub, como código, o existe alguna alternativa de subirlo a algún lado? Para mí subirlo, estaría bien dejarlo directamente en GitHub. Por más que Alan quiera hacer un deploy, si ustedes posteriormente a eso quieren hacer un deploy en alguna plataforma, lo pueden hacer, no lo voy a requerir. ¿Está bien? Ok, O sea, con GitHub es suficiente, ¿sí? Y que yo lo pueda probar. La idea es que yo lo pueda probar, nada más. o sea, vos te lo vas a bajar para probarlo, o sea, te lo tenés que bajar y probarlo en tu Sí, entorno. sí, exactamente. Ok, ok. O sea, dentro de lo que es el proyecto van a tener que administrarme algunas cositas para que lo pueda probar, como por ejemplo un poco de documentación o una explicación cortita o un DER, que eso de eso vamos a hablar ahora, hoy justo, em, para poder representar el modelo dentro de una base de datos mía, ¿sí? De alguna forma, y listo, ¿sí? Me pone 5 test, fallan 9. Lindo. Y con eso sería suficiente, ¿no? Un poquito de documentación y más que eso, no. No hace falta. Ok. Bien. Entonces de lo que vamos a empezar a hablar, así ya nos ponemos un poquito en tema. Eh, Va a sonar muy repetitivo y tedioso porque sé que varios de ustedes ya conocen y ya trabajan quizás con bases de datos, pero yo necesito aunque sea testearlo, ¿no? Hablando de test. Em, Podemos hablar un poquito de bases de datos relacionales directamente, que son las que vamos a usar, ¿sí? De todos modos, si quieren puedo hacer una pequeña demo con una base de datos no relacional en algún momento para que vean cómo funciona todo, ¿sí? Quizás más adelante, ¿sí? Cuando estemos usando JPA. Em, pero no hace falta, ¿sí? No vamos a verlo por lo menos acá. Pero me gustaría, aunque sea, que se lleven un ejemplito, ¿no? Bueno, acá tiene una base de datos en, qué sé yo, eh, utilizando Elasticsearch, utilizando algo un poco más actual, em, y listo, ¿sí? Como para que lo tengan ahí, hablamos un poco del tema y fue. No sé si nos va a quedar tanto tiempo, de hecho estoy apretando un poco el paso porque se me hace que estamos medio justos. Bien, bases de datos relacionales, entonces. Em, Cosas importantes que me gustaría hablar sobre esto, ¿sí? Quizás no como tema formalmente, sino bueno, para ver qué es lo que sabemos. Em, ¿Todo el mundo sabe lo que es una base de datos relacional? Abrí la clase, Desmutense, Sí. vamos a charlar como si fuéramos amigos en un bar que recién nos conocemos. Sí. ¿Todo el mundo? No, dice Alan. ¿Vos no, Alan? Bueno, todo el mundo dentro de este Meet. Yo sí, pero todo el mundo es como muy grande, hay mucha Sí, gente. bueno. Todas las personas que estamos dentro de esta Bueno, videollamada. pero somos programadores y somos literales. No, totalmente. Me requieren especificidad, yo se las doy, no hay problema. Solo Alan. No te olvides del where, lo único, No, por favor, que ya sabemos lo que puede llegar a pasar. hablando de especificidad. Bien, entonces, todo el mundo sabe la característica principal de este tipo de bases de datos, ¿no? Son tablas que están relacionadas con otras tablas por medio de, vaya uno a ser porque hace un año que no las uso, pero creo que Magia. eran identificadores, Magia, llaves o magia algo así. negra. Sí, en realidad la manera de relacionar una tabla con otras son mediante llaves. Sí. Las primary key. Bien, buen tema, Andrés. ¿Qué es una primary key? ¿Qué es una foreign key? Claves foráneas, claves primarias.
Clave primaria es la que está dentro de la tabla, clave foránea es la que indica una dirección de otra tabla. Correcto. O sea, en general las claves foráneas indican una clave primaria de otra tabla, ¿no? ¿En eso estamos todos de acuerdo? Sí, sí. Bien, Todo el mundo. Sí. perfecto. No lo voy a decir todo el mundo. Basta, porque Alan se me enoja después. Tengo que dejar contentos a todos, Marco, vos me tenés que entender. Ahora que Alan trabaja para India, está muy Sí, globalizado. está full, está full. ¿Todo el mundo sabe lo que es un sistema gestor de base de datos? Dije mundo, otra vez. No me digas que no, Alan. No, me dejaste pensando en el concepto de gestor de base de datos. Sí, Sí, es un poco... Así creo que no lo escuché nunca como sistema gestor de bases de datos. bueno, les voy a dar un ejemplo. MySQL es un sistema gestor de base de datos. Que no es el motor. MariaDB, no. Es un sistema gestor de base de datos. PostgreSQL es un sistema gestor de base de datos. Apa. María de B, ¿por qué no, Martín? O sea, MariaDB tiene su propio motor. Sí, pero no es un sistema gestor de base de datos, en definitiva. Ok. Oracle Entonces, tiene su propio sistema gestor de base de datos. entonces MongoDB es un sistema gestor de base de datos. Exactamente, Alan. Exactamente. Redis también, Cassandra también. Ok, pero ¿por qué MariaDB es distinto de, Tiene su propio sistema. MySQL, por ejemplo? Tiene su propio sistema aparte. Básicamente es una serie de programas, los sistemas gestores, que nos permiten eh, manipular y crear y modificar la base de datos. Eso es un sistema gestor. ¿Sí? No se confundan con cliente. Lo que estoy hablando es lo que está por detrás. No hablo de Workbench, de Heidi, de todos esos. Lo que yo hablo es lo que gestiona por detrás o el background de todo eso, ¿sí? Y que ¿Las no, Oracle son distintas que las MySQL, Martín? Sí, sí. Ok. De hecho, hay software para eso. Aunque Alan me había comentado, vos manejabas Oracle, ¿no, Alan? no manejo Oracle, solamente le contraté el servicio porque es gratis, Ah, pero ok. Entonces, no. igual tenía una pregunta. O sea, gestor de base de datos no es lo mismo que motor. No. O sea, los gestores utilizan un motor. O sea, yo puedo tener MariaDB como motor y usar un gestor distinto a MariaDB, por ejemplo. Sí, podrías. O- De hecho, por ejemplo, MySQL usa InnoDB como básico de Sí, motor. o MySAM, por ejemplo. Exacto. Entonces, ahí hay diferencias, ¿no? Ya sabemos, las diferencias entre los motores son como muy pequeñitas e internas, pero cómo se crean las cosas, ¿no? Qué tipos de datos albergan, si se pueden configurar ciertas... eh, em, no me sale la palabra ahora. eh, bueno, los tipos de charset preseleccionados que hay para ese tipo Sí. de base de datos y cómo Sí, manejan los índices y si bloqueo una tabla o no bloqueo una tabla durante una consulta. exacto, ese tipo de cosas diferencian los motores, pero no es lo que yo quiero decir con un sistema gestor de base de datos, Ok. ¿ok? Entonces está bueno que sepamos la diferencia. El sistema gestor es el que eh, al que se accede mediante alguna aplicación, ya sea Workbench, ya sea Heidi, ya sea un cliente, ¿sí? Eh, y lo que hace es envía consultas o solicitudes a este sistema para que nos retorne algo que estamos buscando, ¿ok? Exacto, Silvina, va por ahí. La idea es que está todo el tiempo atento a los pedidos del cliente, sería como la parte del server, la parte que está en background, y permite comunicar a lo que sería la vista o los clientes con el modelo, ¿sí? Que sería esto que estamos buscando. No me voy a poner a hablar sobre teoría de bases de datos, ¿sí? En otros cursos lo hago, pero sepan que si quieren aprender un poquito más en profundidad cómo seleccionar o cómo elegir una base de datos, arranquen por el teorema CAP, ¿sí? Que yo, a ver, que no me dejen mentir, los chicos que estuvieron en unas cursadas anteriores, les expliqué de qué trataba y cómo, cómo funcionaba un poco, ¿sí? Por encima, pero se los expliqué.
Nana, es tu momento de brillar. No me dejes acá solo. Decí que sí. Ahí te contesta mi perro. Ah, me gritó. Ya te lo digo. Es una sigla, CAP. De consistencia, disponibilidad y tolerancia, decís, ¿no? Exactamente, Ah, ok. exactamente, Andy. Ese mismo. El de consistencia, disponibilidad y tolerancia al particionamiento. ¿Sí? Bien. Si quieren saber qué bases de datos se adecua mejor a lo que a la solución que ustedes quieren brindar, tienen que analizar este teorema para poder elegir la base de datos correcta a la hora de implementar en una API, en un software. ¿Ok? Básicamente es eso. Les ayuda a discernir entre qué base se adecua mejor a sus necesidades. ¿Ok? Esa es la idea. Para cerrar esta pequeña introducción, me gustaría saber si todos entienden que una tabla en una base de datos relacional representa una entidad en un diagrama de entidad-relación, ¿no? Podríamos plasmarlo, y que esa entidad puede poseer relaciones que tiene cardinalidad. ¿En eso estamos todos de acuerdo? Sí, señor. Bien, Sí. perfecto. Entonces, Sí. todo el mundo, sabe representar un diagrama de entidad-relación. Mundo mundial. Mundial, 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 Messi, Messi. Más o menos. Bien. Tenemos dos tipos. Uno que es coloquial, el que tiene rectángulos y triángulos, ¿no? Para representar las entidades y las relaciones. Y otro que es más formal, que se parece más a un diagrama de clases. ¿Se acuerdan cuando hablamos de diagrama de clase? O diagrama UML. Exacto. No hay Sí. que confundirlo acá, ¿sí? El DER y el UML son cosas completamente diferentes, ¿sí? Uno está asociado a qué entidades quiero representar en la capa de persistencia mediante un sistema relacional y otro representa qué clases necesito para resolver un determinado problema. Son cosas completamente diferentes, ¿sí? En muchos casos, ¿sí? De hecho nosotros lo vamos a ver así, las entidades, capa de persistencia, las podemos representar con clases, pero no son, o por lo menos desde el punto de vista de los diagramas, no son lo mismo, ¿sí? Por eso muchos lo confunden. Muchos dicen, ah, UML, sí, diagrama de entidad-relación es lo mismo. No es lo mismo, ¿ok? Y acá me planto acá y no, no es lo mismo, ¿está bien? Bueno, en un diagrama de entidad-relación que es similar, en el que es similar al diagrama UML, vamos a representar a la entidad y a los diferentes campos que posee esa entidad, e inclusive podríamos, en cada uno de esos campos, definir un determinado tipo de dato, ¿no? Como para ya darnos más información, ¿sí? ¿Todo el mundo conoce ese? La clase que viene, si quieren, arranco con una demo de estas dos cosas, de estos dos diagramas. ¿Les parece? Los vemos así como medio rapidín, pero los vemos así como porque me parece que es muy necesario. Ahí Alan tenía Vale. dudas. Bien, entonces, como hoy ya nos quedamos casi sin tiempo, yo creo que estamos dentro de todo bastante bien. La clase que viene vemos un poquito de DER, le pegamos a un Saquil, a alguna base de estas que ya están dando vueltas por ahí con algunas consultas y avanzamos, ¿sí? Vamos a usar MySQL Workbench acá. Si alguien quiere usar otra, no tengo ningún problema en que use otro cliente. Me gusta Heidi, Martín. Digo Heidi porque es el único que me acuerdo así rápido. Me gusta SAMP, me gusta WAMP, me gusta... ¿Quieren usar ese? No tengo ningún problema. Siempre y cuando no se les tranque en algún punto. Porque yo conozco mucho Workbench y poco todos los demás. Con SAMP podría llegar a darles una manito, pero hasta ahí, ¿sí? Me gusta mucho Heidi. Sí, está bueno Heidi. Yo lo probé y me gustaba. Yo era de Workbench y me pasé a Heidi y la verdad que estoy muy contento. No, no me desmientas nunca, Nana. No, mentira. Sí, está bueno Heidi. Yo lo probé, o sea, icónicamente, lo odio. Icónicamente probé Heidi cuando estaba tratando de crear, bueno, cuando creé, no estaba tratando,
un servidor de un videojuego. Lo hice para un amigo. Gratis, por cierto. Y porque Yo me lo había gusta. probado por separado, pero tuve que instalar Laragon y con Laragon medio como que viene una especie de cliente de Heidi y Sí, dije, apa. sí, 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 sí. Está interesante. Em, bueno, sí, lo que dice Nana es 100% cierto. Odio Samp. Pero em, en algunos casos nos hace la vida un poco más simple Samp y en otros no. Básicamente lo odio desde que lo tuve que instalar en Linux. Para que sepan si quieren toda la historia. Yo no entiendo por qué enseñan